Estimados hermanos, es un verdadero gusto encontrarnos nuevamente por este medio. Siempre que podemos reunirnos para alabar el nombre de nuestro Dios y para escuchar su palabra, estamos bendecidos, terminamos bendecidos. Y nosotros podemos decir que hasta este punto Dios nos ha ayudado, Él ha estado de nuestra parte, nosotros nos sentimos plenamente bendecidos en sus manos. Estamos ya concluyendo este año y vale la pena entonces, en función del tiempo que ha pasado y del reto que tenemos hacia adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cosas importantes que deben suceder en nuestra vida es el que caminemos nosotros como discípulos de Jesucristo. Ser discípulos constantemente en toda nuestra vida es un enorme reto, una gran necesidad que nosotros tenemos. Y hoy vamos a tratar acerca de este tema. Denme oportunidad de leer el pasaje de Marcos 10, 46 al 52 en la Nueva Versión Internacional, que dice así. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámelo». Así que llamaron al ciego. «Ánimo», le dijeron, «levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. «¿Qué quieres que haga por ti?», y le preguntó. «Rabí, quiero ver», respondió el ciego. «Puedes irte», le dijo Jesús, «tu fe te ha sanado». Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. El tema, hermanos, de esta mañana, cuando estamos concluyendo este año, es nuestro último domingo. El tema es el peregrinaje del discípulo. Vamos a hablar hoy del peregrinaje del discípulo, pero antes de entrar al tema, quiero invitarle a que juntos cerremos nuestros ojos y pidamos la dirección de Dios. Padre Santo y bueno, estamos en tus manos y queremos rogarte, Señor, que en este momento seas tú quien llene nuestros corazones, nuestras mentes de ti y nos prepares para escuchar tu voz, para que al haberla escuchado y comprendido, Señor, te sigamos por el camino como lo hizo Bartimeo. Gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el pasaje que hemos leído relata el último milagro en el ministerio de Jesús, ya que ahora va camino a Jerusalén para ser ahí traicionado y muerto en la cruz. Pero esta porción bíblica nos muestra también que el camino del discipulado, si bien nos transforma, es un proceso también desafiante que no es nada sencillo, pues demanda nuestra vida, nuestra propia vida, toda nuestra vida. Eso es lo que trata de mostrarnos Marcos en este relato de el ciego Bartimeo. ¿Cómo es entonces el peregrinaje del discípulo? Bueno, este peregrinaje tiene que ver con al menos 4 elementos que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana. En primer lugar, en el peregrinaje del discípulo es necesario identificar primero a Jesús. Dice el pasaje en el versículo 47 de Marcos 10, y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, bueno, el ciego Bartimeo empezó a gritar y a clamar a Jesús, pero primero oyó que era Jesús de Nazaret. Al parecer, Bartimeo ya había escuchado de Jesús
había escuchado de sus obras, había escuchado de su origen y también había escuchado de su ascendencia, es decir, de dónde venía Jesús, cuáles o quiénes habían sido sus ancestros. Primero, cuando hablamos de su obra, la obra de Jesús que había escuchado Bartimeo, tenía que ver con ese hecho de haber sanado a los enfermos, de haber dado vista a los ciegos, de haber ayudado a los cojos a caminar, de haber echado fuera demonios, haber hecho diversas señales. Todas estas cosas habían llegado seguramente a los oídos de Bartimeo. Y él decía, yo necesito conocer a ese hombre, pero también sabía de su origen. Jesús de Nazaret era llamado este hombre, porque venía precisamente de esa ciudad, de ese pueblo al norte de Palestina, con una población muy significativa de gentiles, pero que había judíos que posiblemente tenían, según el conocimiento que había de ellos, tenían una muy baja posiblemente moral, una religión muy deteriorada. Así que alguien llegó a decir, si ustedes recuerdan en el Evangelio de Juan, Natanael llegó a preguntar a Felipe, ¿algo bueno puede venir de Nazaret? Es decir, había muy poca esperanza de que alguien pudiera salir con una buena proyección de vida, con buenas propuestas de Nazaret. Sin embargo, Bartimeo había escuchado de Jesús de Nazaret. Él venía de allí. Y por otro lado, había escuchado también de su ascendencia. Seguramente Bartimeo había escuchado de la ley, había escuchado de los escritos del Antiguo Testamento. Alguien quizá le había contado de que ese hombre que estaba haciendo cosas hermosas, cosas milagrosas, grandes señales y que venía de Nazaret, posiblemente esto empezaba a hacer juego en el corazón y en la mente de Bartimeo, que dijo, ese es el hijo de David. Por eso es que cuando lo encontró, cuando supo de él, empezó a clamar, hijo de David, ten compasión de mí. Pero todavía no nos adelantemos. Bartimeo, hermanos, Bartimeo sabía quién era el Mesías. Ese descendiente de David, por fin estaba apareciendo en el escenario, ese escenario en el que a Bartimeo, le estaba tocando vivir. Cuando nosotros vamos a Isaías, capítulo 61, dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Quizá estaba cobrando verdadero sentido ese pasaje en el corazón de Bartimeo y él decía, ese Mesías de quien se habla en el Antiguo Testamento ha llegado a este lugar y está pasando cerca de mí, yo tengo que aprovecharlo. Así que Bartimeo entonces tenía seguridad de quién era Jesús. Pero dejemos por un momento a Bartimeo ahí en ese lugar junto al camino donde él se encontraba. Ahora miremos hacia nosotros mismos y preguntémonos, ¿nosotros sabemos quién es Jesús? ¿Qué de nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros acerca de Jesús? De hecho, Jesús preguntó en una ocasión, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que esa pregunta tenemos que contestarla también nosotros. Muchos ciertamente han puesto su fe en Jesucristo porque han estado ciertos de que es el Hijo de Dios. Muchos se han entregado a Él con verdadera fe porque han llegado a la conclusión de que verdaderamente Jesucristo es quien ha transformado la vida de muchos, ha hecho grandes señales y quieren que también en la vida de ellos suceda esto. Es cierto también que algunos, en cambio, se burlan de él y lo desprecian porque no saben que puede ayudarles a vivir una verdadera vida, una vida transformada. Pues muchos estamos, o estuvimos más bien ahí como Bartimeo junto al camino.
Han llegado informes, han llegado relatos, han llegado mensajes, han llegado pasajes bíblicos que nos hablan de Jesús. Ahora a nosotros nos toca responder y concluir quién es Jesús de Nazaret para nosotros. Algunos ya estuvimos ahí y hemos tenido la bendición de Dios de avanzar un poco más y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Pero la pregunta sería para usted: ¿usted quién piensa que es Jesús? ¿Piensa que Jesucristo puede llegar y transformar su vida y cambiarla totalmente de manera radical? ¿O piensa que Jesús es solamente una historia? Es parte de una falsa historia que posiblemente, como algunos dicen, ha engañado a muchos. Déjeme decirle que Jesucristo un día cambió mi vida y me transformó completamente. Y desde entonces soy feliz de conocerle y de servirle. Para encontrarse con Jesús, hermanos, es necesario primero escuchar de Él, identificarlo y estar ciertos de que Él es el Hijo de Dios. Es necesario saber decir que Jesucristo puede cambiar nuestras vidas y nosotros hagamos la decisión de ir a Él de manera completa por la fe. Si no lo ha hecho usted, empiece este año preguntándose por Jesús. Identifique a Jesús, escuche con mayor atención su palabra, haga caso a los testimonios que algunos han mostrado acerca de lo que Jesús ha hecho en su vida. Aquí es donde empieza el camino del discipulado. Decimos entonces que el camino del discipulado empieza por identificar a Jesús. Pero el camino del discipulado continúa también al clamar a Jesús. Clamar a Jesús es la segunda cosa que nosotros debemos hacer para podernos encontrar con Él. La palabra de Dios en este pasaje en 2 ocasiones dice que comenzó a gritar diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque intentaban callarlo, Él gritaba con más fuerza todavía y decía: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Estando seguro de quién era Jesús, Bartimeo clamó a Él fuerte e insistentemente. Bartimeo sabía de lo que podía ser capaz ese hombre de quien él había escuchado por boca de muchos. Decíamos en ese pasaje de Isaías cuántas cosas estaba prometiendo el Mesías del Antiguo Testamento y que él ahora estaba seguro que estaba presente y estaba muy cerca de él y que él podía ir a Jesús para recibir esa bendición que había prometido en el Antiguo Testamento. Su clamor era con un grito desesperado por encontrar sanidad y ser satisfecho. Pero también era un grito persistente porque aunque intentaban callarlo, él gritaba con mayor fuerza y con mayor insistencia. En el discipulado, hermanos, es muy necesario clamar a Jesús. Clamar a Jesús es nuestra gran necesidad. Yo no sé cómo se encuentre usted hoy. Yo no sé si ha necesitado clamar a Jesús. Pero algo importante que necesitamos hacer en el camino del discipulado es gritar a Jesús, clamar con todas nuestras fuerzas. Yo he encontrado, hermanos, que en momentos de crisis, en momentos de necesidad, en momentos de incertidumbre, en momentos de confusión, he clamado a Jesús. ¿Y qué creen? Jesús ha respondido de manera milagrosa en muchas ocasiones. En algunas trayendo paz, en algunas manifestándose al dar sanidad, en otros momentos al traer sosiego en la vida. De muchas maneras, ha resuelto problemas económicos, me ha ayudado a resolver problemas relacionales. Jesús ha estado presente. Por eso es importante clamar a Jesús. Bartimeo fue insistente hasta que Jesús se detuvo. Es lo que nosotros tenemos que hacer, usted y yo. Tenemos que ejercer tal fuerza en nuestra vida, en nuestros gritos, en nuestra insistencia, en nuestro clamor, para que Jesús nos escuche. No es que Jesús esté sordo, pero Jesús quiere ver
nuestra insistencia y la fuerza de nuestra fe con la que clamamos. Y es entonces cuando Jesucristo se manifiesta con gran poder. Es necesario entonces ir y clamar a Jesús. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a orar persistentemente y no desmayar. Y tenemos muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús enseña a sus discípulos a clamar y no cansarse, hasta importunar, si así podemos decirlo, a Dios. Porque esa insistencia perseverante es la que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Y eso tiene que ver con la formación del discípulo. Es necesario llamar persistentemente porque estamos necesitados, hermanos, porque somos débiles, porque somos imperfectos, porque estamos rodeados de muchas debilidades y tentaciones, porque estamos necesitados de Dios, porque solos no podemos caminar por la vida. Necesitamos a Dios, pero en esta necesidad de Dios nosotros tenemos que clamar con todas nuestras fuerzas. Nosotros ya no debemos estar como Bartimeo junto al camino, sino más bien como Bartimeo que se levanta del camino. Nosotros tenemos que levantarnos para ya no estar junto al camino, sino ahora en el camino, caminando con Jesús. Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, en Efesios 6:18. Por eso es que en el peregrinaje del discipulado es necesario clamar persistentemente. Lo glorioso de esto es que Jesús se detiene para atendernos y cuando nos atiende, tenga la seguridad de que Jesús lo hace generosamente. Hemos dicho entonces que en el camino del discipulado nosotros primero empezamos por identificar a Jesús, pero luego clamamos también a Jesús como lo hizo Bartimeo. En tercer lugar, necesitamos ir a Jesús. Ir a Jesús es el otro paso en el camino del discipulado. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Cuando Jesús se detuvo y le dijo a la gente que estaba cerca de él, llámelo, tráiganlo. Entonces ellos fueron y le dijeron, ten ánimo, te está llamando, quiere que vayas con él. Habiendo logrado que Jesús se detuviera ante su clamor y le haya mandado llamar, Bartimeo fue presuroso. Este momento debió haber sido harto emocionante para Bartimeo porque sus gritos finalmente tuvieron resultados. Su insistencia finalmente logró lo que él quería. Jesús se detuvo, le hizo caso y lo llamó. Su voz había tenido eco en el corazón de Jesús. Para él no había cosa mejor que encontrarse con Jesús. Entonces, arrojando su capa a un lado, él como pudo corrió. Seguramente que de alguna manera conocía el camino, pero quizá también los que estaban cerca de él lo ayudaron para apresurar sus pasos y llegar con Jesús. Pero para él no importaba la capa. Mire que la capa era uno de los objetos importantes que las personas usaban, especialmente en estas condiciones, como la de Bartimeo. Era para protegerse de las inclemencias del tiempo, era para dormir y era para recoger quizá las limosnas también que le daban. Pero aunque era un objeto valioso, Bartimeo no le importó eso. Lo aventó, lo arrojó por un lado y fue en busca de Jesús. Porque posiblemente retener el manto iba a ser más estorboso todavía para él. ¿Por qué nosotros no vamos a Jesús? ¿Por qué muchas veces no vamos a Jesús? Porque posiblemente tenemos un manto que nos estorba. En muchas ocasiones, ese manto es quizá
nuestra riqueza es quizá nuestro trabajo, posiblemente nuestros amigos, quizá nuestros pasatiempos, quizá algunas ocupaciones que nos interesan más. Por eso no vamos a Jesús. Ese es el manto que en muchas ocasiones nos estorba y que nosotros no nos hemos atrevido a arrojar a un lado para ir a encontrarnos con Jesús. Pero la invitación que nos hace Jesús es que vayamos con Él. Él se ha detenido para escucharlo a usted, para que usted se levante de donde está y vaya a su encuentro, que Jesús va a llenar muchísimo más de aquello que estaba haciendo el manto con usted. No hay riqueza que se pueda comparar con aquella que Jesús nos da. La felicidad, el gozo, la gran satisfacción de ser llenos y henchidos por Dios en todo tiempo, la satisfacción de poder servir junto a Él. Ir a Jesús, mis hermanos queridos, es lo más precioso que podemos encontrar. Muchas veces no vamos a Jesús porque ciertamente hay cosas que nos estorban. ¿Qué es lo que le estorba a usted? Como ya hemos dicho, es posible que necesite arrojar aquello que le está estorbando en este preciso momento para ir a encontrarse con Jesús. Es hora de que lo arroje aquello, se encuentre con Jesús, venga a sus pies y disfrute de ese precioso encuentro. El encuentro con Jesús es un encuentro transformador porque nos permite mirarnos a nosotros mismos, es decir, nos ayuda a ser conscientes de nuestras necesidades. Mire muy bien ese pasaje en el versículo 50, cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Es decir, Jesús le da a usted la oportunidad de mirarse a sí mismo, de ver su necesidad y le diga, esto es lo que necesito, Señor. Cuando nos encontramos con Jesús, tenemos la gran oportunidad de reflexionar acerca de nosotros mismos, de ver nuestra necesidad y entonces abrir nuestro corazón y decirle, Señor, esto es lo que yo necesito de ti. Y seguramente Jesús le va a responder, como le respondió a Bartimeo y le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Algo que quiere hacer Jesús con usted es un precioso milagro en este camino del discipulado. Es levantarlo, es hacerle que usted se dé cuenta de su necesidad para que se aferre más a Jesús y encuentre la respuesta que usted necesita en la vida. Había una iglesia en el Nuevo Testamento de la cual se habla ya en Apocalipsis, en el capítulo 4, esta iglesia era la iglesia de Laodicea. Déjeme mostrarle rápidamente ese pasaje, porque creo que conviene que nosotros sepamos qué es lo que Jesús le dijo a esta iglesia, que de manera muy presuntuosa creía que estaba en las mejores condiciones. ¿No será que así están algunas iglesias y así están algunas vidas a las que Dios tiene que reprender, ¿no? Tiene que reprender, como reprendió a la iglesia de Laodicea? Capítulo 3, versículos 17 y 18. Le dice a la iglesia de Laodicea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En ocasiones nosotros no nos damos cuenta que necesitamos ser cubiertos por la mano de Dios. Necesitamos que nuestra pobreza sea llenada con las riquezas que solamente Dios da.
Necesitamos que nuestros ojos puedan recibir el colirio espiritual que solamente Dios da para que podamos ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Venir a Jesús, hermanos, nos ayuda a darnos cuenta de lo que en realidad necesitamos. Muchas veces nosotros estamos así como la iglesia de la Odisea, creyendo tenerlo todo, aunque en realidad estamos muy necesitados. Solo venir a Jesús nos enriquecerá verdaderamente. ¿Cómo estamos hoy? En el peregrinaje del discipulado, venir a Jesús llena todas nuestras carencias y nos satisface en realidad. Hemos dicho entonces que en el camino o en el peregrinaje del discipulado necesitamos primero identificar a Jesús, necesitamos luego clamar a Jesús, necesitamos luego ir a Jesús. Pero también en ese peregrinaje necesitamos seguir a Jesús. Y luego que fue sano este hombre, dice la Biblia en este versículo 52, y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. El endemoniado gadareno, luego que fue liberado de esa miserable condición en la que se encontró por muchísimo tiempo, cuando Jesús lo sanó, cuando Jesús lo liberó y estaba sentado en su sano juicio, él le pidió a Jesús: déjame seguirte, Señor. Nicodemo, aunque fue un seguidor secreto de Jesús durante todo el ministerio de Jesús, al final fue él, junto con José de Arimatea, que pidieron el cuerpo de Jesús después de que fue crucificado para prepararlo y llevarlo a la sepultura. Los primeros discípulos, cuando Juan el Bautista les dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos inmediatamente fueron a buscar a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? Y desde aquel día, dice la Biblia, que ellos se quedaron con él. Y muchos hombres y muchas mujeres, muchos jóvenes seguramente, siguieron de esta manera a Jesús. Seguir a Jesús es una gran necesidad. Las Escrituras dan testimonio de transformaciones maravillosas que el Señor hizo a aquellos hombres y aquellas mujeres al seguir a Jesús. Es vital encontrarse con Jesús, pero es también seguirlo. Y el seguimiento debe ser un seguimiento perseverante. Y ese seguimiento perseverante da evidencia de que en realidad nos hemos encontrado con el Hijo de Dios, con el Hijo de David. El apóstol Juan dice de aquellos falsos profetas que habían salido de las comunidades cristianas. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Solo el seguimiento de Jesús, hermanos, solamente si seguimos a Jesús, nosotros podemos ser cambiados. Ese seguimiento es el que nos cambia. Porque ese seguimiento, hermanos, nos permite irnos pareciendo más y más a Jesucristo. Cada vez que usted da un paso siguiendo a Jesús, usted está en ese proceso de parecerse más y más a Jesucristo. El apóstol Pablo dice que nosotros fuimos destinados para parecernos a Jesucristo. Pero déjeme decirle que parecerse a Jesucristo no es un asunto de un día o de una noche o de una semana o de un año. Para parecerse a Jesucristo, usted necesita caminar junto a Él todos los días de su vida. Jesús le demanda a usted y me demanda a mí que caminemos cerca de Él, que estemos estrechamente relacionados con Él en la vida para que realmente podamos ser transformados. Con razón,
Decía el proverbista allá en el capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Usted quisiera tener la bendición de parecerse más y más a Jesucristo? Tomemos esto en cuenta y sigamos a Jesús en este año que empieza, porque está ya por empezar. A 2-3 días estaremos empezando un nuevo año, abandonando el que está terminando. Pero en ese camino, no se olvide de seguir a Jesucristo. Propóngase de todo su corazón seguir a Jesucristo en el camino, ya que Dios lo ha alcanzado a usted para que se parezca a su Hijo. Para que luego cuando usted vaya caminando con Jesús y se parezca más a Jesús, Dios lo use para que el mundo a su alrededor pueda ser transformado. Para eso Jesús nos ha alcanzado. Finalmente, caminar por la vida como discípulo, es decir, caminar como peregrino que aprende de Jesús, tiene que ver con identificarlo primero a Él, clamar a Él, ir a Él y seguirlo estrechamente a Él. ¿En qué punto se encuentra usted de este proceso? Quizá necesita empezar por identificarlo. Y eso no es ningún pecado. Si usted necesita identificar a Jesús, identifíquelo. Siéntese un momento, escuche su palabra, escuche el testimonio de los demás, de los que se han encontrado con Él. Identifíquelo y entonces decídase por Él. Necesita también clamar a Él. Y en esto hágalo con todas sus fuerzas y de todo su corazón. Necesita también ir a Él como la fuente verdadera de la vida, como la fuente de toda transformación para bien. Y si está en este punto, propóngase seguirlo lo más cerca que pueda. Propóngase eso en este año. No pierda la inigualable bendición de experimentar en su vida a Jesús en ese peregrinaje del discipulado. Yo creo que Dios lo quiere bendecir. Yo creo que Dios quiere hacerle victorioso, no solamente en este año, sino en todos los que vengan, en todos los que Dios le permita vida, le permita existencia sobre esta tierra. Caminar como discípulos es algo que usted y yo necesitamos. ¿Por qué no le pedimos las fuerzas a Él? Padre, queremos darte gracias porque nos has llamado a este camino del discipulado. Señor, quizá algunos estamos todavía tratando de identificar a tu Hijo Jesucristo. Algunos más, Señor, ya lo hemos identificado y necesitamos clamar a Él. Otros, Padre, ya estamos yendo a Él, o ya fuimos a Él, pero muchos otros necesitamos caminar con Él. Enséñanos a transitar en este camino del discipulado. Ayúdanos a caminar en este peregrinaje, Señor, en tu nombre. Porque solamente en tu presencia y en tu poder podemos vivir como tales, como verdaderos discípulos. Que este año que empieza, Señor, tu nombre sea glorificado al convertirnos a nosotros en verdaderos discípulos tuyos. Bendice por favor nuestra vida, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y glorioso Salvador. Amén.